a los jugadores que están en esta plantilla de las Águilas del América, y es que este conjunto que hoy tiene Jardine es el mejor valuado. Según la página de Transfer Market, tiene más de 8 futbolistas que superan el valor de mercado de $5 millones. Si tienes una plantilla así, si eres superior en cuestión de jugadores que Toluca, que Tigres, que Monterrey, hay que exigirle a los jugadores. Los jugadores se están quedando a deber. Ya mencionaba Vero bien algunos nombres. Isaías Violante, un mexicano que llega por más de $5 millones a las Águilas del América de noche. Dávila, que también llega costando hace no mucho a las Águilas del América par de millones de dólares. ¿Dónde está Víctor Dávila? El Búfalo. También el caso de la Pantera Zúñiga. Los fichajes no han sido los mejores y también hay que revisar el tema de renovarse o morir en las Águilas del América. Hay un par de jugadores que ya iremos platicando que se quedaron del tricampeonato, pero que ya pasó su mejor época. Suele pasar, mi querido Lord Rodolfo Landeros, que parece Alain Delon esta noche. Qué guapo te ves, querido, figura. Suele suceder con los bicampeones, o en este caso los tricampeones, que algo pasa en el camino que se desgasta. No sé si el discurso del técnico, si no se renovó bien o no contrató bien el América, porque lo de San Maximán, a mí, mi querido Lord, me quedó a deber, llegó con más panza que yo al fútbol mexicano. ¿Cómo estás, figura? Qué gusto verte. Bueno, igualmente. Pero primero que nada, feliz año para todos. La primera vez que los veo, Sí, los señor. quiero mucho, que estén acompañados de bendiciones. Yo me voy con la última opción de la pregunta. Yo le daría tiempo y paciencia a Andrés Jardine. ¿Qué tiene que demostrar? Ya lo demostró. Ahora viene una nueva etapa, me parece, después de estas 4 finales que accedió ganando 3 de ellas, pero no solamente eso, estuvo en semifinales de CONCACAF, estuvo peleando por el boleto por el Mundial de Clubes. El equipo sufrió mucho desgaste a lo largo de este tiempo, poco descanso y además la cantidad de jugadores lesionados. El gran talón de Aquiles a mí me parece que fue la posición de centro delantero. Nunca pudo tener un centro delantero sano y Rodrigo Aguirre creo que se quedó corto con base a las expectativas que se habían tenido. A mí me parece que este equipo, ya con mayor reposo, recuperando a Cendeja, vamos a ver cómo regresa Henry Martín, el caso de Zúñiga, si se liberan esas opciones, a mí me parece que va a ser un equipo que va a ser contendiente al título, no tengo ninguna duda. Y ya hablaremos sobre Rodrigo Dourado, es uno de los elementos de mayor confianza de Andrés Jardine desde que llegó al fútbol mexicano. Sí, porque lo tuvo en San Luis, es un futbolista con mucha calidad, un volante de contención de muy buenas condiciones, mi querido Paco Palencia, hoy finamente ataviado al más puro estilo del gran Mauricio Garcés. ¿Cómo estás, Paco, querido? Arroz. Me faltan un poco las canas, mi querido Matador, pero bueno, ahí estoy en ello. Pero, Capi, mi querido Lord, un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos ve. La verdad es un fichaje que el contención no debe de hacer mucho ruido, debe de trabajar, y me parece que es un buen fichaje, porque ahí yo creo que adolecía mucho América de un buen contención en este momento, ¿no? Yo creo que el América no le ha atinado en la renovación del plantel, ¿no? Porque se le exige mucho a América, es verdad, pero creo que no le han atinado a renovar a un Henry Martin, ¿no? A jugadores que le dieron el tricampeonato, ¿no? Entonces, los jugadores que vinieron, en principio, parecía que iban a ser fichajes que podían despegar y explotar, porque en otros equipos lo han hecho, ¿no? Y no ha sido de esta manera. Me parece que más bien los canteranos, ¿no? Han sido los que han sacado un poco a flote esta renovación, ¿no? Como Dagoberto, ¿no? Que lastimosamente se lesionó. Pero bueno, lo más difícil para un entrenador, porque los entrenadores normalmente heredan planteles. Cuando llegó Jardine tenía un plantel muy, muy bueno. Ahora creo que donde no han atinado es a elegir a los jugadores que han traído, ¿no? Para renovar ese plantel y seguirle dando esa continuidad y esos títulos al América. Yo estoy de acuerdo con Vero. América no solamente necesita una cosa de los que se plantearon en la encuesta. Se necesitan cada partido ganarlo, cada torneo internacional ganarlo, cada torneo local ganarlo. Y no ha sido así. Desde que perdieron la final, aquella con Toluca, sí. Han perdido todos los títulos importantes o todas las finales que se han puesto a jugar.
y no han ganado absolutamente nada, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver también el plantel. Tiene mucho que ver también el plantel, no el entrenador. Fue un año terrible para el América, aún y cuando llegó a una final, ¿eh? En el primer semestre del año llegó una final con el Toluca, pero insistimos, para el América no ganar títulos es fracasar. Las bajas en 2025, Diego Valdés, que mucho tiempo fue el motor del conjunto, no han encontrado un enganche como Diego Valdés a la fecha. Richard Sánchez, que era un volante de contención muy bueno también, que aportaba muchas cosas al medio campo americanista. Javairo Del Rosso pasó de noche por el América. Ni pena ni gloria. Y el Chicote Calderón también, Esteban Lozano. La verdad es que no nos acordamos, ¿verdad? Sí. La verdad es que no nos acordamos. Yo diría que ahorita los primeros dos que vimos, tanto Richard Sánchez, también de Diego Valdés, son los que hasta la fecha no han podido suplir el América con ningún otro refuerzo. Y estamos viendo ahora las altas, que era lo que les mencionaba hace ratito, los Zúñiga, Violante, Alexis Gutiérrez, que le quisieron apostar a estos que a lo mejor no eran nombres rimbombantes, pero dijeron, pueden sacar las papas por el América, pueden ser también buenos recambios. Y yo creo que muchos de ellos nos quedaron a deber, sobre todo Zúñiga, porque Zúñiga venía de ser goleador con su equipo, con los Xolos, y era para que hiciera lo mismo, sobre todo porque el América lleva rato sin tener un 9 funcionando. Ha quedado de ver Henry Martin, ya sabemos por qué. El Búfalo Aguirre y también Dávila, que de repente estuvo con el puesto de centro delantero, nos dieron una muy buena impresión en su primer torneo y hasta ahí acabó. Sí. Después de ahí se fueron a la baja. ¿Y dónde están esos goles? ¿Dónde están los centros delanteros que le urge, que el América debería de tener? Empezaron a sacar las papas por el equipo, sí, un Brian Rodríguez, un Cendejas, pero el América está para mucho más que eso. A Fidalgo sí le urgía un volante que lo acompañara en el medio campo, porque a Jonathan Dos Santos ya no le daba, ¿no? Quizá por la edad, bajón de juego, algunas lesiones, etcétera. Dourado me parece que puede ser el equilibrio que le hace falta al América en el medio campo, pero no es el único sector del campo que tiene que reforzar el América. Me parece que le hace falta un lateral derecho, un centro delantero, como ya se ha apuntado. ¿Dónde más tiene que reforzarse el América para volver a ser el equipo competitivo que fue durante los últimos 4 años, de 3 años? Sin duda lo de Dourado es un gran fichaje, es un futbolista que aporta muchísimo, que conoce bien el técnico. Veíamos nombres interesantes, Sánchez que se fue, ha cubierto ausencias, le ha salido muy bien a Jardine, poniendo a Fidalgo en contención como volante, ha movido mucho las piezas. Es cierto que careció mucho por las ausencias que tuvo este equipo, pero yo apunto más a que los fichajes, el caso de San Maximán fue muy triste, ¿no? Para mí sí. Ahí creo que la gestión deportiva sí se equivoca. A diferencia de lo de Dourado, que llega funcionando en la Liga MX, está probado, es un jugador que a lo mejor jamás va a salir como la bomba de este clausura 2026, a diferencia de lo que fue San Maximán, la afición americanista se fue al aeropuerto, creían que iba a romper la Liga MX, lo vimos 2 partidos marcar diferencia y se acabó. Y es un futbolista que si lo analizas estuvo en Alemania, estuvo en Arabia, estuvo en Turquía, en Inglaterra y en ningún país marcó diferencia. ¿Por qué lo traes? Sí. Y lo traes por más de 10 millones. Creo que ahí está una de las principales falencias de este equipo el semestre anterior. A ver, Paco, es desequilibrante, es encarador, es un jugador diferente, pero llegó, la verdad, pasado de peso al fútbol mexicano y evidentemente no le aportó al América esa cuota de calidad que necesitaba para intentar ayudar a su equipo a refrendar lo que había hecho en los torneos anteriores. No fue lo que esperábamos, Paco, San Maximán. Bueno, sí, no fue lo que esperábamos, pero yo no lo pondría tan una mala nota, ¿no? A San Maximán. Me parece que por momentos se vio la calidad que tiene. Es un jugador que es muy rápido, es muy desequilibrante, tiene una gran potencia. Me parece que tiene calidad. Creo Paco, que qué barco hay que. Paco, pero es que barco. Soy barco. Nos quejamos de que a los extranjeros hay que exigirles. Paulinho llegó por 8 millones, San Maximán por 11 y la diferencia es abismal. Uno ya fue tricampeón de goleo y el otro pero el otro es extremo, Edgar, no podemos compararlos, porque uno es delantero nato, es alguien que huele el gol y que está ahí, y este es desequilibrante. Yo creo que a él me haces enojar, ¿ya ves? No, Paco. Estamos empezando el año, gatillero, venga. Mi salón de la fama, me están metiendo una patada para acá atrás el Edgar, que no. Pero bueno, es desequilibrante totalmente. Yo creo que son diferentes, ¿no? Yo lo que sí creo, yo más que enfocarme en San Maximán,
Me enfocaría en una baja que tuvo América que fue muy, muy valiosa para América en el tricampeonato, pero sigue en el plantel, lastimosamente no ha podido jugar, que es Henry Martin, y no han podido encontrar a un jugador ahí, ¿no? Y hay otro que también para mí es fundamental, esa baja que se fue, Diego Valdés, ¿no? Sí. No han encontrado tampoco a alguien que esté poniendo ese último pase de gol, ¿no? Los extremos, pues Brian, San Maximán, se pueden desequilibrar, pero no son goleadores, no te van a traer esa cuota de gol como la traía Diego Valdés en pases de gol, Fidalgo siendo una sociedad con él, y que Henry Martin era el que andaba en su prime en esa temporada, ¿no? Entonces me parece que esas bajas apenas las empiezan a suplir trayendo a Dourado, porque me parece que Richard Sánchez se fue porque no jugaba, pero creo que no lo pudieron acabar de suplir. No. A Diego Valdés tampoco, y ni a Henry Martin, ¿no? Sin duda, Paco, pero esas son las peores. No va a ser goles San Maximán, pero lo cierto es que hay que exigirle, porque no pesó en cuestión de números, de asistencias. Yo no lo vi como ese jugador. No, costó 11 millones. Para los 11 millones yo creo que está muy lejos de ser ese jugador que esperan las Águilas del América. Pero Edgar, ¿cuántos jugadores no cuestan 10 millones, 11 millones y no rinden en México? O sea, de verdad. El problema es que estamos pagando demasiado dinero, y estoy de acuerdo contigo, por jugadores que no valen ese dinero. Sin duda, y él es uno de ellos. Él puede ser uno de ellos. A lo mejor, si hubiera costado 6, no lo estaríamos criticando tanto, pero costó 11. Sí. Y me parece que hay otros jugadores que también cuestan muchísimo dinero y no te acaban de rendir como deben de ser, ¿no? Yo sí creo que debe de rendir más, pero también evidentemente lo inflaron mucho el precio como para lo que costó y lo que está rindiendo. Si hubiera costado menos, que yo creo que también no estamos pagando demasiado para el fútbol mexicano por un jugador. Ahora se dice muy fácil, 10 millones de euros por un jugador, y los pagan. El tema es que no es que ve la gente que de Necaxa que vende. Él pone el precio, el Necaxa. El tema es el que lo paga. Claro. De verdad te estás pagando ese dinero por eso, pues el tema no es el que lo pone, es el que lo paga, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos inflando nosotros a los mismos jugadores que no van a rendir, porque si ya no rindieron en muchos otros lugares, como que por qué tienen que rendir en la Liga MX. Pero lo que sí me impresiona es la directiva en este caso, que va por un Maximán, como bien lo decía hace rato Edgar, que ha pisado por muchos lugares y no ha sido el referente, ni la bomba, ni el nombre que ha pesado en ninguno de sus equipos, e ir por un jugador en la América que en realidad no te está dando este currículum brillante, porque es un equipo que tiene que ir yo una vez lo dije a finales del 2025, el América está para irse a robar a un jugador, sí, si quieres a billetazos, porque ya lo dijimos, aquí inflamos los precios y de todas maneras pagan por eso, pero vete por uno que sí esté rindiendo, que sí se estrelle en su equipo, no que se venga retirando, no que venga con pocos minutos, no, ¿me entiendes? O sea, yo creo que... Pero tu mismo Correa. Correa. Sí, lo pagas y no vas a decir nada porque pagaste ese dinero por él, y no vas a decir nada. Exacto. Exactamente. Sí, exacto. Lo pagas, pero te rinde. Pagas, pero te rinde. Entonces dices, bueno, ahí ¿quién te va a decir algo por Correa? Nadie. Nadie. Estás pagando un dinero y te va a rendir, pero si pagas esto por San Maximán, pues evidentemente van a haber las críticas para decir, oye, pagué un dineral por él y nada más ha hecho esto, ¿no? Rodo. Yo creo que esta tiene que ser la temporada de la exigencia de San Maximán. Recordamos cuando llegó, sí estaba pasado de flautas, le pesaba lo del tema del bofe. Esto es una realidad. La calidad es indiscutible, tiene mucha calidad el francés. Le costó la elevación de la Ciudad de México, de a poco empezaba a terminar partidos, no podía terminar los 90 minutos. Entonces yo creo que ahora con la etapa de adaptación, jugadores como él, como Marcial, creo que tendría que exigírseles, ¿no? Porque también Anthony Marcial es un tipo que está en plenitud de sus facultades y no ha pasado nada, pero tiene mucha calidad. Vamos a ver esta temporada, a ver qué tal, a ver si rinde. Yo le quiero tener fe. Y ese es Rodolfo Landeros, que es benévolo y generoso. No, y muy generoso. Hay muy porque Marcial jugadores europeos. Es un petardo gordo. Hay muy pocos jugadores. Petardo gordo. No me parece. ¿Cómo no? No me parece. No pasó nada. Vamos a darle ¿Cuánto pagaron por él, Rodo? Aquí ¿Cuánta plata pagó Monterrey por Marcial? Paco no me dejará mentir que hay
muy pocos jugadores que llegan de Europa y que rinden en su primera temporada. Ahorita el caso de Correa, el caso de Paulinho, el caso de Guiñac. Paco trajo a Abraham González y el primer torneo, ¿no? También se mandó un torneazo en Pumas. Sí. A mí, pero son los menos, ¿no? James Rodríguez, al final no te corre, pero la calidad que tiene no necesita correr. También, un pase te hace la diferencia. Y de los que estamos hablando también tiene mucha calidad. Con esos tipos especiales, pero San Maximán y Marcial no me parecen ese tipo de jugadores. Ahora bien, ahora que ya tienes una pretemporada digna, adaptado a la elevación de la Ciudad de México, yo sí quiero ver San Maximán, a ver si tiene la misma exigencia. Tendría que ser superior a la del torneo pasado, al igual que la de Marcial en Rayados de Monterrey. Con mucho menos luces llegó el tal Javairo Dilrosun, con el que tampoco pasó nada y que mostró cierta calidad en sus primeros partidos. Pasó exactamente lo mismo con Alan San Maximán, Lord, y Marcial llegó con mucho cartel, o Marcial, o como se pronuncia su apellido, llegó con mucho cartel, y a Monterrey, que paga mucha plata y donde se les trata muy bien a los futbolistas, deben de exigírseles más cosas, ¿no? A los jugadores, porque la afición es benévola, la directiva me parece que ha sido benévola, aun y cuando el Tato Noriega ha intentado abastecer de recursos al técnico de Monterrey, pero la verdad es que a Torrent, la verdad es que no pasa nada, ni con los jugadores ni con el técnico. La diferencia con relación al resto del mundo es que aquí tenemos torneos cortos y queremos los resultados en 17 fechas o menos, que eso es lo que juega en contra de estos jugadores. Por eso yo digo, vamos a darles este semestre de plano, si no resulta, pues chao y pescado y se acabó. Pero a mí me parece que San Maximán y Marcial, por nombrar un par de jugadores que acaban de llegar de Europa, merecen ese beneficio de la duda. Muy bien, eres un hombre benévolo, sí. Ustedes son sanguinarios, yo lo sé. Eres un hombre alegre. Por eso te quiero, porque alegras el programa. No por ser el América, pero hay que subir la exigencia al extranjero. Sí. Hay que subir la exigencia al extranjero. Claro. ¿No? Yo creo que sí, es cierto, se le exige al América, pero si tú firmas un contrato cuando vienes a México y dices, es una liga muy difícil porque son 2 torneos cortos, porque la orografía del país es complicada, ¿no? Porque juegas en la altitud de la Ciudad de México, de Toluca, después vas al nivel del mar de Mazatlán. Ya no tienes que ir de Chiapas a Tijuana, ¿eh? Tienes esos porque cambios. Hubo una época que sí. Pero si tú lo analizas, dices, bueno, mejor no voy. Si creo que me va a costar trabajo, busco otra liga, ¿no? Yo creo que eso sería más sencillo. Y quiero añadirte algo a ti, Capi, porque lo que dices es muy cierto. No es fácil, ¿eh? No es fácil la liga por todo lo que implica jugar aquí. Pero muchos jugadores también llegan creyendo que la Liga MX es un barco. Claro. Y no es así. Y muchos jugadores llegan con el compromiso, como lo ha sido a lo mejor Diego Valdés, Canales, Correa. Y hay otros que creen que llegan aquí, como Sergio Ramos, como San Maximán, o como otros que cuando ven aquí el realmente nivel de la liga, dicen, ay, pues no está tan barco, me va a costar mucho trabajo, no voy a destacar tanto como yo creía. Entonces creo que el compromiso del jugador es para mí lo más importante, porque hay jugadores que sí llegan, se comprometen totalmente, porque yo estoy de acuerdo con Lord, tienen calidad, pero me parece que les falta ese gramo de compromiso en el cual se deben de integrar rápidamente a lo que es la liga, porque no es nada fácil. Las Águilas del América vuelan en medio de una tormenta perfecta que amenaza con desplomar todo lo construido en años recientes, mientras el calendario no perdona y marca inexorablemente el viernes 9 de enero como fecha límite para presentar un plantel competitivo. En Coapa reina el caos disfrazado de normalidad. La directiva azul crema se mueve con la velocidad de un caracol en un mercado de fichajes que exige decisiones rápidas, contundentes y sobre todo efectivas. Pero claro, cuando tienes a una afición que arde en redes sociales pidiendo cabezas directivas y exigiendo cambios radicales, poco importa que traigas refuerzos. Si la confianza ya está rota, el americanismo no es tonto. Sabe perfectamente distinguir entre movimientos de emergencia y proyectos serios de largo plazo. Y lo que están viendo en este mercado invernal huele más a desesperación que a planificación estratégica, mientras otros equipos de la Liga MX cerraron sus planteles con semanas de anticipación. El club más grande de México sigue remendando huecos con cinta adhesiva, cambiando promesas de cantera por veteranos en declive, y lo peor de todo, vendiendo humo con una narrativa de que todo está bajo control cuando la realidad grita lo contrario. La paciencia se agotó después de un 2025 absolutamente vacío de títulos, un año que pasará a la historia como uno de los más decepcionantes en la era moderna del club, y ahora la presión alcanza niveles estratosféricos porque el Clausura 2026 no será un torneo cualquiera.
La selección mexicana viene a cobrar la factura de ser potencia en la Liga MX y le arrancará de cuajo hasta 7 titulares en plena liguilla para concentración mundialista, dejando al equipo prácticamente desnudo justo cuando más necesita de sus mejores elementos. Ante este panorama desolador, la directiva implementa una estrategia tan polémica como arriesgada. Fichará exclusivamente mexicanos sin nivel de selección, jugadores que por una razón u otra no están en los planes del Tri, pero que supuestamente tienen la capacidad de competir en el equipo más exigente del país. Suena bien en teoría, pero en la práctica es una apuesta peligrosísima que podría terminar en catástrofe deportiva si las cosas no salen como esperan en los despachos de Coapa. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas explosivos que vamos a desglosar porque esto apenas comienza y créanme que hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre la bomba que tiene al americanismo completamente dividido entre los que celebran y los que exigen su salida inmediata. Santiago Baños se encuentra sentado sobre un barril de pólvora que puede explotar en cualquier momento y todo indica que sus días al frente de la presidencia deportiva del América están absolutamente contados. El club se encuentra sumergido en el ojo del huracán tras un 2025 completamente estéril, sin títulos que celebrar, y la afición azul crema no ha tardado ni un segundo en señalar directamente a Baños como el culpable máximo de esta debacle deportiva que tiene al equipo más ganador de México convertido en un proyecto mediocre sin rumbo claro. La falta sistemática de refuerzos de jerarquía ha sido el talón de Aquiles más evidente del equipo durante toda la gestión de Baños, y los seguidores azulcremas no han dudado en expresar su descontento de la manera más contundente posible en cada plataforma digital disponible. En redes sociales, el hashtag Fuera Baños ha cobrado una fuerza descomunal que ya no puede ignorarse, reflejando el sentir mayoritario de un americanismo harto que clama por cambios estructurales urgentes en la cúpula directiva del club. Con el Clausura 2026 literalmente a la vuelta de la esquina y el debut programado para este viernes contra Xolos de Tijuana a las 21:00 horas, el América todavía no ha anunciado esos movimientos espectaculares que ilusionen realmente a una afición escéptica, lo que ha intensificado exponencialmente las críticas hacia Baños que llueven desde todos los frentes. Según información privilegiada del diario Récord con fuentes cercanas a la familia Azcárraga, Emilio Azcárraga Llán estaría evaluando seriamente un cambio sísmico en la presidencia deportiva del club, un movimiento que podría redefinir por completo el rumbo de la institución en los próximos años. Los rumores cada vez más fuertes indican que Baños podría ser estratégicamente reubicado en un puesto corporativo más alto dentro del emporio de Televisa, alejándolo del día a día deportivo, o incluso podría regresar a la Federación Mexicana de Fútbol, donde ya tiene contactos y experiencia previa, lo que abriría definitivamente la puerta a un liderazgo completamente nuevo en el nido de Coapa con ideas frescas y visión renovada. La historia de Santiago Baños en el América ha sido una verdadera montaña rusa de altibajos que ya cansó a propios y extraños. Desde 1901, su llegada al cargo ha experimentado momentos innegables de gloria con títulos importantes que nadie puede quitarle, pero también ha enfrentado críticas brutales por decisiones erráticas que no terminan de convencer a nadie. Su paso anterior por la FMF como director de selecciones nacionales le proporcionó experiencia invaluable y una red de contactos impresionante en el fútbol mexicano, pero su gestión más reciente en el América ha sido objeto de debate constante y acalorado entre analistas especializados y sobre todo entre los aficionados que pagan religiosamente sus boletos. Los seguidores azul cremas esperan con ansias que 2026 sea finalmente el año del cambio definitivo, que devuelva la grandeza al club, y la presión mediática sobre la directiva es absolutamente palpable en cada publicación en redes sociales, en cada programa de radio deportivo y en cada columna de opinión que se publica diariamente. El dilema gigantesco para el América es encontrar un reemplazo verdaderamente adecuado para Baños que tenga la capacidad real de llevar al club de vuelta a su lugar natural en la cima. La búsqueda de un nuevo presidente deportivo que pueda satisfacer las expectativas estratosféricas de los aficionados más exigentes del país y devolver al equipo su protagonismo histórico es un desafío monumental que no puede tomarse a la ligera ni resolverse con improvisaciones. Mientras tanto, el equipo se prepara para debutar en el Clausura 2026 con la esperanza desesperada de revertir la racha negativa de fracasos recientes y recuperar la confianza perdida de una afición que se siente absolutamente traicionada por promesas incumplidas. El futuro inmediato de Baños en el América es totalmente incierto en este momento crítico, pero lo que resulta completamente seguro es que el club necesita un cambio de rumbo urgente y radical si quiere volver a ser verdaderamente competitivo a nivel nacional e internacional. La presión implacable de los seguidores
en todas las plataformas digitales y los rumores cada vez más insistentes de un posible movimiento tectónico en la directiva han puesto al América en el centro absoluto de atención mediática nacional. La afición espera con el alma en un hilo que este sea finalmente el año en que el club vuelva a brillar con esa luz propia que siempre le ha pertenecido por historia, grandeza y tradición ganadora. Yo pienso que la salida de Baños ya no es una posibilidad, sino una realidad que se concretará tarde o temprano, probablemente al finalizar este torneo para evitar mayor inestabilidad en medio de la competencia. Cuando una masa crítica tan grande de aficionados voltea las espaldas de esta manera tan contundente, resulta prácticamente imposible remontar esa situación sin importar cuántos fichajes traigas. Pensando bien, el 2025 sin títulos fue la gota definitiva que derramó el vaso porque el América simplemente no puede darse el lujo histórico de pasar años enteros sin ganar absolutamente nada. Eso va en contra de la esencia misma de esta institución legendaria. Yo creo firmemente que Azcárraga ya tomó la decisión final en privado y solamente está esperando el timing perfecto para hacerla oficial públicamente, probablemente después de este torneo, para no generar todavía más caos e inestabilidad en un momento tan delicado. Ahora que mencionamos la urgencia del momento y la presión insoportable sobre la directiva, es fundamental hablar sobre el hecho de que el tiempo literalmente se acabó para armar un plantel competitivo. El América está a escasas horas de hacer su estreno oficial en el Clausura 2026, un torneo que se presenta como el más extraño y complicado en la historia moderna de la Liga MX por las implicaciones que tiene la convocatoria masiva a la selección mexicana. El equipo azul crema se enfrentará contra Xolos de Tijuana en un duelo que se llevará a cabo este viernes 9 de enero desde las 21:00 horas en punto, tiempo del centro de México, en lo que será la primera prueba de fuego real para un plantel que todavía no termina de armarse por completo y que tiene huecos evidentes en varias posiciones clave. La presión por resultados inmediatos y contundentes es absolutamente brutal e implacable, porque la afición azul crema no va a esperar ni siquiera un partido más para ver resultados concretos sobre el terreno de juego. El América no puede darse el lujo millonario de empezar con el pie izquierdo, como ha sucedido en torneos anteriores. Necesita arrancar con victoria convincente para calmar, aunque sea momentáneamente, los ánimos de una afición que está literalmente al borde del estallido emocional. Cada punto que se pierda en este inicio crítico será magnificado exponencialmente por las redes sociales despiadadas y por los medios de comunicación hambrientos que están esperando cualquier señal de debilidad para lanzarse con todo su arsenal contra la directiva vulnerable. Yo creo con absoluta convicción que el debut contra Tijuana será definitorio para marcar el tono anímico del torneo completo, porque si el América no gana de manera contundente y convincente, la crisis institucional se va a profundizar de una manera verdaderamente impresionante y difícil de controlar. Pensando bien, André Jardine tiene una responsabilidad descomunal sobre sus hombros de técnico porque tiene que hacer auténtica magia con un plantel que todavía está evidentemente incompleto a pocos días del arranque oficial. Yo discrepo con quienes dicen que el América tiene plantel suficiente porque la realidad es que hay posiciones donde la profundidad simplemente no existe y eso se va a notar en algún momento del torneo. Y precisamente hablando de la presión del debut inminente y de cómo el calendario no perdona, hay que abordar de lleno el tema que cambió radicalmente toda la estrategia del América en este mercado de fichajes. Este Clausura 2026 se perfila como el torneo más atípico, extraño y potencialmente cruel en toda la historia reciente de la Liga MX, y en las oficinas de Cuapa lo saben perfectamente bien. Mientras la afición sueña legítimamente con un nuevo título que borre de un plumazo el sabor amargo del 2025, una sombra gigantesca y amenazante acecha permanentemente al club. Y esa sombra tiene nombre y apellido muy concreto: la selección mexicana y su preparación para la Copa del Mundo. Debido a la concentración extendida y obligatoria para el Mundial que viene en camino, los clubes mexicanos perderán irremediablemente a sus figuras nacionales justo antes de la liguilla, en el momento más crítico e importante del torneo, y el Club América, al ser prácticamente la columna vertebral del combinado nacional con la mayor cantidad de seleccionados, se encamina directamente hacia una catástrofe deportiva de proporciones históricas si no actúa de inmediato con inteligencia estratégica. Los cálculos más conservadores estiman que hasta 7 piezas absolutamente inamovibles e insustituibles del esquema de André Jardine tendrán que abandonar obligatoriamente el nido para reportar con la selección mexicana en plena fase decisiva del campeonato, dejando al equipo totalmente desmantelado y sin sus mejores elementos, justo para la fase de eliminación directa donde se define todo. Ante este escenario de auténtica pesadilla deportiva que quita el sueño en Coapa,
La directiva ha tenido que activar un plan de emergencia sin precedentes que ha dejado a muchísima gente con la boca completamente abierta porque están buscando talento en lugares muy específicos y con criterios sumamente particulares para intentar salvar la liguilla y no tirar irresponsablemente el semestre completo a la basura por culpa de los compromisos ineludibles con la selección nacional. De acuerdo con información absolutamente privilegiada de Víctor Díaz, reportero estrella de ESPN, que maneja fuentes directísimas dentro de Coapa, la oficina de Santiago Baños ha cambiado radical y completamente su radar tradicional de búsqueda en el mercado de fichajes. El objetivo principal y casi exclusivo en este momento es identificar y reclutar futbolistas mexicanos de comprobado alto nivel que por circunstancias muy diversas y particulares no tienen posibilidades reales ni remotas de ser convocados por el Tri en los próximos meses. Es una búsqueda absolutamente quirúrgica y selectiva de verdaderos soldados que se queden en casa a pelear la fase final crucial del torneo, mientras las figuras estelares consagradas se marchan a concentrar con la selección mexicana, dejando al equipo prácticamente huérfano de talento y experiencia. Los nombres concretos ya están sobre la mesa de negociaciones en Coapa y generan un eco absolutamente ensordecedor en todas las redes sociales. Brian García, el experimentado lateral del Toluca, es la prioridad número 1 absoluta para reforzar inmediatamente la defensa por el costado derecho, junto con el ansiado regreso estratégico de Cristian Chicote Calderón desde Necaxa, para recuperar profundidad indispensable y calidad comprobada en las bandas laterales. A esta lista ambiciosa se suma el interés real y concreto por Iván Tona de Tijuana, un mediocampista con el perfil exacto y las características precisas para suplir las ausencias masivas que dejará el llamado inevitable de la selección nacional. Sin embargo, la realidad es que cubrir el vacío gigantesco de casi 7 seleccionados nacionales, titulares indiscutibles, con jugadores que evidentemente no alcanzan el nivel de selección, luce como una misión sumamente arriesgada y casi suicida para la exigencia descomunal del nido. El riesgo latente de sacrificar jerarquía probada y calidad futbolística por mera disponibilidad de calendario es absolutamente evidente para cualquiera que analice la situación con objetividad, y la presión sobre André Jardín será absolutamente máxima para amalgamar y compenetrar a un equipo completamente remendado en cuestión de días escasos. El americanismo entero se pregunta con genuina angustia si estos nombres serán verdaderamente suficientes para evitar un fracaso histórico y bochornoso, o si la selección terminará por arrebatarle cruelmente la gloria al club más ganador y poderoso de México. Yo creo sinceramente que esta estrategia de fichajes es un arma de doble filo extremadamente peligrosa porque, por un lado, entiendo perfectamente la lógica fría detrás de traer mexicanos que definitivamente no se vayan con el Tri, pero por otro lado me preocupa muchísimo que estemos sacrificando calidad futbolística comprobada por simple disponibilidad de calendario. Pensando bien con detenimiento, el América siempre ha sido históricamente un equipo que fichaba a los mejores jugadores disponibles sin importar absolutamente nada más. Y ahora resulta que están buscando específicamente jugadores precisamente porque no son tan buenos como para ganarse un lugar en la selección nacional. Yo discrepo profundamente con esta filosofía empobrecida porque creo firmemente que el América debería construir un plantel tan profundo y competitivo que aunque se vayan 7 titulares estelares a la selección, los que permanezcan en el banquillo sean igualmente buenos y capaces de mantener el nivel. Ahora vamos a meternos de lleno en las buenas noticias concretas en medio de tanto caos y tanta incertidumbre generalizada, porque finalmente el América tiene completamente listo y amarrado su primer refuerzo oficial para el Clausura 2026. El club tiene absolutamente todo preparado, hasta el más mínimo detalle, para el anuncio inminente de su primera incorporación confirmada del torneo. Se trata nada más y nada menos que de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño de comprobada calidad del Atlético de San Luis, que está completamente listo para superar sin problemas la revisión médica de protocolo y estampar finalmente su firma en su flamante nuevo contrato azul crema. Rodrigo Dourado llega al América como una pieza absolutamente fundamental para el mediocampo de André Jardín, trayendo consigo experiencia internacional invaluable, calidad técnica indiscutible y sobre todo muchísima jerarquía comprobada en la zona medular del campo, donde el equipo necesitaba urgentemente refuerzos. El brasileño experimentado ha demostrado ampliamente en San Luis que tiene todas las condiciones necesarias para triunfar en un equipo verdaderamente grande y exigente, y ahora tendrá la oportunidad dorada de probarse en el club más demandante de todo el país. Lo mejor de todo este fichaje es que el jugador cuenta con una enorme ventaja competitiva que encantó absolutamente a la afición azul crema. Llegará con toda la preparación física completa necesaria para ser
titular indiscutible desde el mismísimo primer partido del torneo, sin necesidad de largos procesos de adaptación ni pretemporadas interminables. De acuerdo con los detalles específicos que han trascendido del contrato firmado, hay aspectos particulares que ilusionaron muchísimo a los seguidores del América, aunque todavía no se han revelado públicamente todos los pormenores exactos del acuerdo comercial. Lo que sí está completamente claro y fuera de toda duda es que la incorporación definitiva de Dourado obliga automáticamente al América a liberar una plaza de extranjero en el plantel saturado, lo que acelera dramáticamente las negociaciones de salida que ya están en marcha avanzada. Yo creo firmemente que Dourado es exactamente el tipo de fichaje inteligente que el América necesitaba desesperadamente en este momento tan complicado. O sea, un jugador con experiencia comprobada en la Liga MX que puede llegar y rendir de inmediato sin procesos largos y tediosos de adaptación que consumen tiempo valioso, ¿no? Me gusta muchísimo que finalmente traigan a alguien que ya conoce perfectamente el fútbol mexicano con todas sus particularidades y que ha demostrado nivel sobresaliente en equipos competitivos de media tabla. Pensando bien con la cabeza fría, este es precisamente el tipo de movimiento inteligente y certero que la afición esperaba ver con mucha mayor frecuencia de parte de esta directiva criticada. Yo apostaría sin pensarlo dos veces a que Dourado será titular indiscutible desde la jornada 1 y se convertirá rápidamente en una de las piezas clave del esquema de Jardín. Y precisamente hablando de la necesidad imperiosa de liberar plazas de extranjeros que genera automáticamente el fichaje de Dourado, tenemos que abordar frontalmente un tema absolutamente delicadísimo que tiene al América trabajando a marchas forzadas en el mercado. Las Águilas trabajan a toda velocidad y a contrarreloj desesperado para concretar cuanto antes las salidas de al menos 2 jugadores extranjeros antes del Clausura 2026, porque en realidad necesitan liberar urgentemente 2 plazas completas si quieren completar exitosamente todos los movimientos ambiciosos que tienen planeados en la mesa de negociaciones. Los principales candidatos señalados para abandonar el nido en las próximas horas decisivas son Igor Lichnowsky y Víctor Dávila, 2 jugadores extranjeros que simplemente no han dado el nivel esperado bajo ningún concepto y que se convirtieron lamentablemente en un problema gigantesco más que en una solución futbolística. Víctor Dávila no pudo consolidarse de ninguna manera imaginable en el semestre pasado, un torneo en el que se esperaba fervientemente que pudiera ser una alternativa real y absolutamente confiable ante las constantes y frustrantes ausencias de Henry Martín por lesiones recurrentes, pero el delantero chileno nunca ofreció el nivel deseado ni siquiera remotamente, decepcionando estrepitosamente en cada oportunidad que tuvo sobre el terreno de juego, y ahora es candidato número 1 en la lista negra para salir del América de manera inmediata, toda vez que el equipo tiene que conseguir urgentemente ese cupo de extranjero para los fichajes importantes que vienen en camino. Las Águilas han intentado desesperadamente conseguirle un destino viable a Víctor Dávila dentro de la misma Liga MX para facilitar enormemente su salida sin complicaciones internacionales, pero hasta este momento ningún equipo ha levantado la mano seriamente para ficharlo, lo que complica exponencialmente la situación temporal. De acuerdo con información revelada exclusivamente por Juan Fútbol, periodista con fuentes directas en varios clubes, el América lo ofreció de manera explícita a Xolos de Tijuana, esperando que mordieran el anzuelo del negocio, pero en el conjunto fronterizo rechazaron tajantemente la oferta porque simplemente no están interesados en sus servicios en lo más mínimo. La negativa rotunda y categórica de Xolos de Tijuana cambia drásticamente todos los planes del América con respecto al futuro inmediato de Víctor Dávila en la Liga MX. El problema mayúsculo es que las Águilas tienen muy poco tiempo real restante para buscar otras opciones viables en el mercado de pases, por lo que es absolutamente posible y hasta probable que centren todos sus esfuerzos restantes en acelerar de manera urgente la salida de Igor Lichnowsky, quien se perfila como la opción más factible para liberar el cupo necesario. Igor Lichnowsky es el otro candidato principal señalado para abandonar Coapa en estas horas absolutamente decisivas y todo apunta claramente a que su salida está mucho más cerca de concretarse exitosamente que la complicada de Dávila. El defensa central chileno tampoco ha cumplido ni remotamente con las expectativas altísimas que generó su llegada y su salario es considerablemente alto para el poco aporte real que ha dado al equipo en los últimos torneos decepcionantes. Yo creo sin lugar a dudas que tanto Dávila como Lichnowsky han sido fichajes absolutamente fallidos y desastrosos que le costaron muchísimo dinero al América sin ningún retorno deportivo real ni tangible. Me parece completamente increíble que nadie quiera a Dávila, ni siquiera regalado con todo y salario pagado. Eso habla muy mal de su rendimiento lamentable y de
la percepción negativa que tienen absolutamente todos los demás equipos sobre él. Pensando bien con objetividad, el América debería aprender definitivamente de estos errores costosos y ser muchísimo más cuidadoso y selectivo con los extranjeros que trae, porque evidentemente no todos vienen a dar el nivel que se espera en el club más grande. Yo pienso que hay que implementar procesos de scouting mucho más rigurosos antes de invertir fortunas en jugadores que no conocemos realmente. Ahora que ya abordamos a fondo las salidas necesarias y urgentes, vamos a meternos de lleno en uno de los fichajes más polémicos y absolutamente controversiales de todo este mercado, porque el América finalmente consiguió el lateral derecho que tanto necesitaba, pero de una manera que tiene a toda la afición completamente dividida entre indignados y conformistas. La noticia del intercambio directo entre el Club América y el Toluca ha dejado una herida absolutamente abierta y profundamente sangrante en la afición azul crema más exigente, pero el verdadero escándalo mayúsculo no está en los nombres involucrados, sino en el papel frío y en las condiciones sospechosas del contrato firmado. Mientras se confirma oficialmente la salida dolorosa del prometedor canterano Ralph Orquin hacia el infierno de Toluca, la llegada de Bryan García a Cuapa viene acompañada de una narrativa que huele intensamente a desconfianza total desde las altas esferas directivas del club. No es para nada un fichaje pensado a largo plazo como debería ser cualquier movimiento serio, es básicamente en el papel un experimento temporal con fecha de caducidad ya establecida desde el principio, a pesar de que André Jardín necesitaba urgentemente y de manera absolutamente desesperada un lateral derecho de garantías comprobadas para cubrir el hueco gigantesco que dejó el fallido fichaje de Julián Araujo, quien finalmente se decantó por el Celtic de Escocia en lugar de venir a Coapa, como estaba prácticamente acordado. La directiva encabezada por Santiago Baños parece haberle entregado un simple parche temporal de emergencia en lugar de un refuerzo sólido y absolutamente confiable para el futuro del proyecto. La frialdad absoluta con la que se ha redactado cuidadosamente el acuerdo comercial deja completamente en claro, sin lugar a dudas, que en Coapa no están para nada convencidos de que el veterano lateral tenga lo necesario para aportar dignamente el escudo más pesado y exigente de todo México. De acuerdo con la información revelada de manera totalmente exclusiva por el periodista César Luis Merlo, quien tiene fuentes directísimas en ambos clubes involucrados, la estructura específica del trato es prácticamente una bofetada en toda la cara a la jerarquía del jugador experimentado. Bryan García llega al América bajo un esquema contractual de préstamo con opción de compra no obligatoria, algo que prácticamente nunca se ve en fichajes de supuesta importancia estratégica. Esta fórmula contractual tan particular es la evidencia máxima e innegable de que el club simplemente no está dispuesto a arriesgar un solo centavo de más en su permanencia futura, asegurando su estancia únicamente por los torneos Clausura y Apertura 2026 sin ningún tipo de garantía de continuidad más allá de ese periodo específico. Esta decisión contractual tan particular expone sin ninguna duda posible que en el nido ven claramente a Bryan García como un futbolista cuyos mejores años ya quedaron definitivamente en el pasado lejano, especialmente después de perder absolutamente todo el protagonismo que alguna vez tuvo tanto en Toluca como en Pachuca, al no obligarse contractualmente a comprar su carta de manera definitiva. El América se guarda inteligentemente la salida de emergencia para principios de 2027, momento exacto en el que el lateral tendría que regresar obligatoriamente a los Diablos si no logra realizar una verdadera hazaña deportiva que justifique económicamente su compra definitiva. Es básicamente un contrato de prueba extendida para un veterano que llega con la presión enorme de haber sido canjeado por una de las joyas más queridas y prometedoras de la cantera azul crema. El mensaje implícito para todo el americanismo es absolutamente preocupante y genera muchísima incertidumbre. Se ha sacrificado sin piedad alguna el futuro promisorio de Ralph Orquin por un jugador al que la propia directiva le ha puesto candados legales por absolutamente todos lados. Si Bryan García no rinde desde la jornada 1 de manera absolutamente espectacular, la lateral derecha se convertirá inevitablemente en un auténtico polvorín de críticas feroces, evidenciando públicamente que se prefirió cerrar un acuerdo por cercanía de agencias deportivas que hacer una apuesta deportiva real y seria pensada en el futuro del club. Yo creo con total convicción que este fichaje de Bryan García es un error garrafal y monumental de la directiva porque están entregando literalmente a un chavo de la cantera con muchísimo futuro prometedor por un jugador que claramente ya no está en su mejor nivel ni remotamente. Me parece absolutamente indignante que ni siquiera confíen lo suficiente en él como para hacerlo un fichaje definitivo obligatorio. Eso demuestra contundentemente que ni ellos mismos
creen en lo que están haciendo, pensando bien con lógica básica, si no confías lo suficiente en un jugador para comprarlo de manera definitiva. Entonces, simplemente ¿para qué lo traes en primer lugar? Yo discrepo completamente con sacrificar canteranos prometedores por parches temporales que no resuelven nada a largo plazo. Y ya que tocamos inevitablemente el tema de Ralph Orquin y la polémica enorme de su salida, tenemos que profundizar muchísimo más en este asunto porque la situación es todavía considerablemente más compleja de lo que parece a simple vista. El América tuvo sobre la mesa varias situaciones absolutamente delicadas que atender en el mercado de pases, siendo la de Ralph Orquin una de las más importantes y controversiales para el Clausura 2026. Las Águilas habrían iniciado hace algunas semanas las conversaciones formales sobre el futuro incierto del joven lateral azul crema, quien tenía otros pretendientes importantes dentro de la Liga MX que estaban siguiendo muy de cerca su situación contractual particular. Ralph Orquin no tuvo demasiados minutos de juego real en el torneo pasado, un semestre donde Cristian Borja fue el elegido absoluto por André Jardín para ocupar el puesto de lateral izquierdo titular indiscutible. Ante esta situación complicada de poca participación y con apenas 6 meses de contrato restante, con el club, el América habría iniciado negociaciones serias para renovar al carrilero prometedor para los próximos años y asegurar su futuro en la institución. De acuerdo con la información que dio a conocer de manera exclusiva el periodista Julio Ibáñez, quien es muy cercano al entorno del jugador, el América tuvo desde el principio la intención clara de asegurar la continuidad de Ralph Orquin en el plantel. La directiva deportiva tiene supuestamente plena confianza en el defensa joven y ya le habría hecho una oferta formal de renovación que cumple con todas sus expectativas económicas, pero parece que no hay absolutamente nada claro hasta este momento, a pesar de todos los esfuerzos. América está a la espera de la firma de renovación de Ralph Orquin. El club puso sobre la mesa la propuesta exacta que quería el jugador. No obstante, Ralph ahora está dudando seriamente en aceptarla, escribió textualmente el periodista en sus redes sociales. También es absolutamente necesario destacar que el América llegó finalmente al precio económico exacto que exige Ralph Orquin para renovar su contrato, según dio a conocer con lujo de detalles el periodista Alex Alfaro, quien también maneja información directa del caso. Sin embargo, aún no hay ningún tipo de respuesta definitiva por parte del lateral, quien incluso podría tomar la decisión radical de quedarse solamente los 6 meses que le restan en el club y luego negociar como agente completamente libre con otro equipo de la Liga MX. La gran ironía y tragedia de todo este asunto es que mientras el América le rogaba prácticamente a Ralph Orquin que renovara, ofreciéndole exactamente lo que pedía, al mismo tiempo ya estaban negociando su salida definitiva al Toluca. Esta doble moral de la directiva es exactamente lo que tiene furiosa a la afición.